Plastigama Guabin. ¿Sabías que ahora Plastigama es Plastigama Guabin? ¿Y tú también quieres trabajar con esta alegría? Elige el producto correcto. Elige lo mejor. Instala confianza con Plastigama Guabin. Muy buenas noches, estimados asistentes. Bienvenidos a esta, la última conferencia magistral sobre criterios de diseño, instalación y ahora también modelación BIM, referente a nuestras tecnologías que tenemos disponibles. Con esta charla concluimos lo que sería nuestro evento del ciclo de conferencias, cerrando con broche de oro con lo que sería la tecnología CPVC Fire y QuickStream. Nos acompaña la noche de hoy la ingeniera Jennifer Medina, de igual forma en mi persona estaré presente durante esta charla. Les conversaremos sobre las tecnologías CPVC Fire y QuickStream. Tecnologías muy interesantes, innovadoras, con las cuales facilitaremos mucho el tema de instalación para sistemas con diseño y evacuación de aguas lluvias en grandes cubiertas. Me permito mostrarles las 6 conferencias, las cuales con esta finalizamos. Y me voy a permitir dar las palabras a Jennifer para una pequeña introducción referente a su presentación. Perfecto, muchas gracias, Joseph. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este último webinar del ciclo de conferencias que hemos estado realizando. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí acompañándolos a ustedes y, como lo mencionaba Joseph previamente, vamos a estar haciendo una parte un poco de presentación acerca de qué es BIM y posteriormente estaremos hablando un poco acerca de una demostración práctica con la línea CPVC Fire y QuickStream. Entonces, nuevamente aquí le doy la palabra a Joseph, donde va a continuar como tal la presentación de estas líneas. Muchas gracias, Jennifer. Igual ya volvemos contigo en un momento. No está de más recordarles que Plastigama Guabin aquí en Ecuador es líder en la categoría de tuberías y conexiones plásticas para la conducción de fluidos, agua potable, alcantarillado, también sistemas contra incendio y todo lo que son nuevas tecnologías para evacuación ágil y eficiente de sistemas pluviales. También, como lo vieron en charlas pasadas, tenemos la tecnología Aquacel para captar esas aguas, mitigarlas. Ahora que estamos aquí en Ecuador con el tema del fenómeno del Niño, que ya se nos viene, es algo seguro, son tecnologías que son muy oportunas de implementarlas en nuestros proyectos y estar prevenidos para el futuro y brindar las mejores soluciones en nuestros proyectos. Cabe indicarles que nuestras tecnologías se dividen en 2 líneas, línea predial e infraestructura. Predial es desde la puerta del hogar, desde la puerta de la edificación hacia la parte interior, y infraestructura son tecnologías ya de diámetros considerablemente un poco más grandes en la parte de municipios, ciudades y demás. Este año cumplimos en 5 años en el mercado ecuatoriano y nos mantenemos en el top of mind en la categoría de tuberías y tecnologías plásticas para conducción de agua potable y alcantarillado. Voy a dar un pequeño resumen referente a lo que son las líneas CPVC Fire y también un video informativo referente a lo que es QuickStream. La tecnología CPVC Fire es un PVC clorado. Esta fue la primera charla que nosotros les impartimos en conjunto con mi compañero y amigo el ingeniero Fausto Bueno Luisa. Les presentamos el manual técnico, también la hoja técnica de CPVC Fire. Estos documentos serán compartidos con ustedes el día de hoy. También los invito a que los descarguen desde la plataforma. Se estarán compartiendo aquí en la parte del chat, en la parte de descargas, para que por favor los descarguen y los tengan para su información o referencia para implementar esta tecnología. Como un breve resumen referente a nuestra tecnología CPVC Fire, tenemos en diámetros de 3/4 a 3 pulgadas. La presión de trabajo de estas tuberías varía dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre, pero una temperatura de 23 grados centígrados, estamos hablando de unos 320 psi, unas presiones considerablemente altas, a la cual trabajan los sistemas contra incendio. Están diseñados para que puedan ser implementados en sistemas contra incendios en riesgo leve. Para indicar que esas tuberías y esos accesorios están listados y aprobados por UL y FM en lo referente a sistemas contra incendio. También es importante que ustedes conozcan lo que se refiere al tema de riesgo leve y dónde puede ser implementada esta tecnología, ya que un riesgo moderado o riesgo alto se debe considerar otro tipo de elementos. Pero en el tema de riesgo leve se puede implementar sin ningún inconveniente lo que serían las tecnologías plásticas para sistemas contra incendio. En esos usos estarían refugios de animales, iglesias, clubs, ocupaciones educacionales, hospitales, bibliotecas, museos, oficinas. Es decir, áreas donde no tengamos una fuente de combustión. Es decir, en el ejemplo de parqueaderos, cada vehículo vendría a ser un recipiente de combustible, lo cual no aplica esta tecnología en el área de parqueaderos.
También me permite mostrarles rápidamente lo que son nuestros accesorios, todo el portafolio de accesorios que tenemos disponibles, tanto accesorios bridados, accesorios roscados. También tenemos accesorios ranurados, los cuales nos permiten hacer una transición a los otros tipos de tecnologías que son comúnmente conocidas para sistemas con diseño. Utilizamos también un cemento solvente especial, que es para este tipo de tecnología. No se utiliza, también recordando un poco el tema de instalación, no se requiere ni ningún tipo de lijado o un preparador de superficies, como es en la tubería sanitaria premium, en este caso únicamente el cemento solvente, y se acopla con nuestros accesorios y las respectivas tuberías. Con ventajas, tenemos que un material liviano, disminuye considerablemente el esfuerzo sobre la estructura, facilita el transporte y la instalación, aumentando también la seguridad tanto de nuestro personal como de las áreas en las cuales se está sirviendo estos productos. Una fácil instalación en algunos proyectos, que incluso pueden permitirme nombrar unos 2 proyectos en esta presentación. Lo instalaron 2 personas, 2 personas que sería el personal mínimo para poder realizar la instalación. El tema de transporte se facilita mucho, igual la acople con el tema del cemento solvente para CPVC es bastante fácil de instalar. La vida útil, me permite comentarles que no sufre corrosión ni incrustaciones, garantizamos la capacidad hidráulica del sistema a lo largo de su vida útil. Al ser una tubería plástica, tenemos unos menores coeficientes de rugosidad, lo cual nos permite mejorar lo que serían las pérdidas de carga en nuestros sistemas. Optimizamos costos de mano de obra y herramientas. También por mencionarles que es una tubería que viene de ese color naranja, como bien lo apreciaron, lo cual nos permite ya ahorrar incluso en el tema de pintura. Adecuación de proyectos, fácil adaptación a proyectos o modificaciones. Ahí también es donde entra la parte de nuestra metodología BIM para poder implementar y cuantificar los accesorios y tuberías en los diferentes proyectos. Y como ya lo mencioné, la certificación UL y FL. También algo importante que me van a decir cómo puedo implementar esas tecnologías. Les comento que ya existe una normativa, la cual se encuentra vigente en la referente al tema de la NFPA 13, referente a un estándar de instalaciones para aspersores. En esta norma se encuentra especificado lo que serían las tuberías CPVC y tanto como sus accesorios para que puedan ser implementados en edificaciones de riesgos leves, como tal se lo muestra en esta diapositiva. Adicionalmente, también tenemos una normativa técnica ecuatoriana, en este caso la IDEN 3131, la cual hace relación a sistemas con diseño en edificaciones, tuberías y accesorios de policloruro de vinilo clorado, que viene a ser el CPVC, para sistemas rociadores automáticos de agua en ocupaciones en riesgo leve y los requisitos y métodos de ensayo. Es la IDEN 3131, la cual hace referencia a nuestra tecnología CPVC Fire. También vale mencionarles en sistemas contra incendio, tenemos también la NT INEN 3083, la cual se la mencioné en la primera conferencia de este segundo módulo de este ciclo de conferencias, haciendo referencia a nuestras tuberías de infraestructura, nuestras tuberías como la VIAX, tuberías de SUZ, tuberías de polietileno de alta densidad, tuberías espigo campana, pueden ser implementadas en lo que son las redes de sistemas contra incendio, siempre y cuando estas sean enterradas. Aquí les permito indicarles un par de edificios en los cuales se encuentran especificadas estas tecnologías. Es el edificio Agua en la ciudad de Cuenca, es un edificio de 6 pisos, 32 departamentos, en el cual se instaló de forma satisfactoria, optimizando el tiempo de instalación y las prestaciones del sistema contra incendios. También en la ciudad de Quito tenemos el edificio Moonman Tower, que se encuentra aquí en la González Suárez. Es un edificio de 10 pisos, el cual está conformado por 7 suites, 5 departamentos, un loft y 2 oficinas. Existen algunos otros proyectos más, los cuales ya se han construido, se encuentran también especificados. Recordarles también que estamos prestos como departamento técnico a asesorarlos durante sus proyectos en el tema de aprobación o en el tema de homologación al momento que ustedes tengan que hacer un cambio de estas tecnologías, de la tecnología convencional, tuberías metálicas, a hacer una transición a tuberías plásticas, que créanme resulta muy, muy conveniente. Ahora vamos con nuestro testimonial referente a QuickStream, el cual me va a permitir compartirles. Y también me permito adelantarles un poco referente a QuickStream en las librerías BIM. Es una librería que se encuentra creada, pero al momento de ser una tecnología bastante especial, al momento de diseño, nos la hemos reservado para nosotros entregarles este producto como tal. Es decir, nosotros les generamos el diseño de QuickStream. Ustedes simplemente nos dan las dimensiones de sus proyectos, de su galpón, de su fábrica. Nosotros generamos el cálculo y la cuantificación. Y en caso de que ustedes lo requieran, a la librería QuickStream, nosotros le entregamos de forma gratuita el modelado en sistema Revit con nuestras librerías para que ustedes lo puedan implementar en su proyecto. Plastigama Wavin presenta QuickStream. QuickStream es un sistema sifónico para evacuación de aguas lluvias de manera eficiente y segura en cubiertas con superficies medianas y grandes. De tal forma que, en lugar de usar la gravedad como fuerza única de descarga, el sistema sifónico induce un vacío que genera aceleración en el proceso de evacuación
y en combinación con las tragantes que evitan el ingreso de aire al sistema y la diferencia de altura con el punto de descarga, se logra que el sistema trabaje con tubería completamente llena de agua. Este es el sistema ideal para instalarse en aeropuertos, bodegas, centros logísticos, centros comerciales, estadios, museos, teatros y edificaciones con cubiertas mayores a 800 metros cuadrados. La empresa Diviens Inmobiliaria del grupo Difare se encuentra ejecutando en el parque logístico Difare la ejecución de 2 grandes bodegas para distribución farmacéutica a nivel nacional. Tienen un área de 62.000 metros cuadrados. Mediante el sistema tradicional de evacuación de aguas lluvias de cubiertas, hemos analizado en el mercado cuál es el más óptimo para nuestra necesidad. A través de Quick Stream, que es el producto, nos ha presentado mejores resultados en cuanto a la parte técnica y en la parte económica. En la parte económica estamos reduciendo alrededor de 15 al 20% de gastos. En la parte arquitectónica, el sistema no requiere de muchos espacios. El sistema trabaja a plano horizontal, trabaja a tubería llena. Reducimos los diámetros de las tuberías. El sistema sifónico QuipStream genera ahorros en la infraestructura del sistema de recolección de aguas lluvias. Sus colectores aéreos sin pendientes permiten trabajar de manera armónica con las distintas ingenierías como los sistemas contra incendios, de aire acondicionado, eléctricos, etc., lo que facilita la reducción de residuos y mejora el almacenamiento y reutilización del agua, posteriormente con sistemas como Aquacel Plastigama Wavin. Las tragantes son de acero inoxidable con deflectores, evitan el ingreso del aire al sistema y son fáciles de instalar, inspeccionar, limpiar y se pueden utilizar en todo tipo de superficies como canales metálicos, cubiertas de concreto, de fibra de vidrio, verdes, etc. El Quick Stream es un sistema de drenaje de aguas lluvias que tiene muchas ventajas. 1. Una mayor evacuación en comparación a un sistema tradicional. 2. Reducción de colectores horizontales y bajantes. 3. Reducción de costos por su rápida y fácil instalación. 4. Flexibilidad en el diseño arquitectónico. Menor cantidad de perforaciones para tragantes en cubiertas o canalones con la consecuente reducción de posibilidad de fugas. Sistema autolimpiante debido a sus altas velocidades. Instalación rápida y segura con uniones entre accesorios y tubería de PVC por medio de cemento solvente, lo que vuelve al sistema liviano. Menor cantidad de bajantes y de menor diámetro. Permite incluso su instalación a través de cerchas metálicas, haciendo un mejor uso del espacio disponible. El Departamento Técnico de Plastigama Wavin realiza prediseños del sistema y ofrece el soporte técnico antes, durante y después de la implementación del sistema QuipStream. Bueno, muchas gracias por su atención en la parte, digámoslo, técnica. Ahora vamos a pasar un poco con Jennifer, que nos va a explicar un poco más a detalle lo que es el tema BIM. Jennifer, por favor, la audiencia es tuya. Perfecto, muchas gracias, Joseph. Bueno, nuevamente los saludo a todos. Buenas noches a los que también se han ido conectando. De pronto, para los que quizás no se pudieron conectar hace 8 días, yo me presento, yo soy Jennifer Mena. Yo actualmente me desempeño como ingeniera BIM en Wavin y ya la idea de hoy, hace 8 días pudimos ver acerca de la modelación de Aquacel y biotanques sépticos integrados y el día de hoy estaremos viendo un poco más ya de la línea CPVC Fire y QuickStream. Entonces, antes como tal, quiero mostrarles un poco y que veamos acerca, ya como cierre de este ciclo de conferencias, de qué es BIM, que nos quede claro acerca de esta metodología. Entonces, ¿BIM qué es? BIM es una metodología de trabajo colaborativa que nos va a permitir gestionar nuestro proyecto de construcción durante todas sus etapas. Que es importante aquí reconocer que la metodología BIM, como lo menciono, una metodología, no lo confundamos de pronto que es un software. BIM es una metodología que me va a permitir tener una comunicación y colaboración entre los diferentes actores que están involucrados en un proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que tanto el arquitecto como el modelador, como el diseñador hidráulico y demás, en un mismo entorno de trabajo, realicen toda la concepción y diseño de un proyecto. Es decir, que como si lo vemos como
con ciertos programas o metodologías tradicionales, vamos a tener ciertos problemas o interferencias, ya que no podemos prever ciertos problemas antes, sino cuando ya llegamos ahora. ¿Qué es lo que buscamos con BIM? Prever ciertos errores. Garantizar como tal que cuando ya lleguemos ahora, tengamos la mayor precisión posible de nuestro proyecto y asimismo evitar sobrecostos y evitar pues así también pérdidas de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con BIM? Y quizás muchos de ustedes también ya lo han escuchado, es que BIM también me permite trabajar en el nivel que yo necesite o que desee abordar de mi proyecto. Entonces, conocemos como la dimensión, hay diferentes dimensiones, puede que ustedes hayan visto más o menos, eso pues a medida del tiempo, esta metodología, como todo lo que avanza con la tecnología, se va actualizando o avanzando, pero por el momento esas 7 dimensiones son como las conocidas. Entonces está la dimensión 3D, que es lo que nosotros conocemos, que es toda la modelación de un proyecto, pero que es importante en este caso y en este tema de modelación, de garantizar que efectivamente no sea como solo una modelación imprecisa, donde yo trabaje con elementos genéricos y no tenga la precisión de que exactamente es el espacio que va a requerir en obra, sino es trabajar con familias paramétricas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí con BIM, que sus siglas como en inglés son Building Information Modeling, lo importante aquí es la información. Entonces es como esa I de BIM. Cada información que tiene cada elemento es lo que me va a permitir tener una mayor precisión de mi proyecto. Entonces, si igual nosotros queremos ir más allá, podemos estar también en el nivel 4D, en esta dimensión donde ya nosotros vamos a poder tener toda la planificación de tiempo, la ejecución que se va a hacer de mi proyecto, bien sea por niveles, por disciplinas, entonces todo eso se puede también realizar con la metodología. Si vamos más allá, todo el tema y que también es algo muy importante y que sí es como la raíz también de que muchas empresas empiezan a implementarlo, es el tema de control de costos. Entonces, tener una seguridad también de un control presupuestal, de saber exactamente cómo se va a ir ejecutando y asimismo qué tanta gastos o inversión debo empezar a realizar. Entonces, es un control donde yo no sobreestime o me da falta, sino que pueda tener a partir de esa modelación 3D con información paramétrica, a partir de ese control de tiempos, también tener un control de costos. Y ya más allá, nosotros también podemos entrar a ver todo el tema de sostenibilidad. La metodología también me permite trabajar con este término, con esto que ustedes también saben que es algo que ya está avanzando bastante y que muchos proyectos ya lo exigen, muchas licitaciones que también los proyectos ya implementen temas de sostenibilidad. Entonces, BIM también me permite como tal incursionar en ello. Y por otro lado, ya si uno quiere ir mucho más allá, es el tema de ya posteriormente a cómo ya se construye el proyecto. Entonces, es tener todo el tema de ya control posterior a la construcción, temas de mantenimiento o incluso ya todo el tema de demolición. Ahora, aquí simplemente para que quedemos claros de qué es BIM. BIM no es un software. BIM es una metodología de trabajo que me permite gestionar mi proyecto de construcción durante todas sus etapas y en el nivel que nosotros necesitemos. Entonces, aquí digamos que importante tener en cuenta es que podemos trabajar en BIM usando diferentes software. ¿Y esto en qué va a estar en función? Esto va a estar en función de qué yo necesito abordar. Entonces, por ejemplo, está todo los software de Vectorworks, Bentley, Archicad, Tekla, Autodesk, Revit. Entonces, cada uno dependiendo, por ejemplo, Tekla es más para el tema estructural, Revit es un fuerte y que muchos lo implementan en la parte arquitectónica y la parte también MEP, mecánica, eléctrica y plomería, pero sí, a su vez también cada uno va a estar definido de acuerdo a la disciplina que se necesite abordar. Entonces, si yo trabajo en un software, por ejemplo, sucede que con BIM también hay un término que se denomina IFC. ¿Qué es IFC? Es, por así decirlo, el PDF. Nosotros podemos trabajar en PowerPoint, podemos trabajar en Word, en diferentes programas y exportarlo a un archivo único que es PDF. Y ese lo se puede abrir en cualquier sitio, independientemente cuál haya sido su origen. Algo así funciona con IFC. Si nosotros podemos al trabajar BIM con diferentes software, podemos exportar la información a un lenguaje como IFC y este archivo lo puede abrir, digamos que ya la parte, el modelador hidráulico, abrirlo en Revit y continuar en base, digamos, a la modelación que se haya hecho en otro programa. Eso con el fin de asimismo garantizar todo el tema de espacios, garantizar el tema de la coordinación entre diferentes disciplinas y las respectivas interferencias.
Ahora, algo aquí importante respecto a los programas es lo siguiente. Como lo vimos, hay diferentes software que están diseñados para BIM, pero algunos van a ser un poco más precisos en cierta disciplina. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si nosotros comparamos, por ejemplo, Archicad con Revit, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a la parte, digamos que la parte plomería, todo el tema hidráulico, si nosotros queremos como tal algo que les decía en las partes de las dimensiones de BIM, en la modelación 3D, es garantizar que los elementos, las familias, tengan la información paramétrica necesaria para garantizar que ese es el espacio que yo voy a necesitar realmente en obra para ese elemento. Entonces, ¿qué sucede? En Archicad, para realizar ese tipo de modelación de familias, la información paramétrica no me lo permite. Es por ello que, por eso, digamos que se escoge más y se trabaja con Revit, porque va a tener una mayor seguridad y puede ingresar una información paramétrica de cada elemento que me garantice precisamente eso. Entonces, aquí digamos que con Revit nosotros, en el caso de Plastigama Wavin, las familias, las librerías que nosotros desarrollamos, trabajan con un nivel de detalle de los 400. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de información que tiene es tal que permite garantizar que todos los diámetros, dimensiones, conexiones que se realicen tienen la información interna necesaria para que se conecten de tal forma y no tener imprecisiones en cuanto a las dimensiones como tal del elemento. Entonces, buscando, Revit me lo permite que el accesorio, el elemento que está en el programa, tiene las dimensiones exactas al accesorio en la vida real. Ahora, aquí hablando ya un poco más de las librerías, entonces, ¿qué contienen nuestras librerías BIM de Plastigama Wavin? Uno, es una asistencia inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Al permitirme Revit y al permitirme la metodología BIM, insertar toda esta información paramétrica, es garantizar que cada elemento tiene la información necesaria para que solo se conecte en lo que nosotros realmente tenemos en nuestro portafolio. ¿Qué sucede? Y que no, digamos que también otros programas pueden tener su parte MEP, pero ¿qué pasa? Al no tener como familias paramétricas, vamos a poder trabajar y conectarnos en cualquier diámetro posible. Cuando vamos a llegar a la parte como el mercado y a comprar, estos diámetros quizás no los encontremos y no podamos como tal implementarlos. Eso por un lado. Dos, que también al ser familias o elementos que son genéricos, las dimensiones también son imprecisas. Entonces puede llegar a suceder lo mismo que nos pasa con software que no trabajan con BIM, que al no tener las dimensiones precisas, pues cualquier elemento cabe, cualquier línea cabe, si hablamos por ejemplo en planos 2D con otros tipos de software, pero cuando ya llegamos ahora, realmente no era el espacio que necesitábamos o no se contempló realmente las dimensiones reales del accesorio. Entonces, lo que buscamos con nuestras librerías es garantizar precisamente eso, que cada familia tenga las dimensiones y las características propias de lo que tiene el accesorio en la vida real. Conexión de diámetros, sus respectivos longitudes y demás de cada elemento. Por otro lado, también nosotros integramos en nuestras librerías tablas de cantidades, tablas que se actualizan en tiempo real, entonces buscando como tal en sí garantizar que efectivamente el pedido que yo vaya a hacer es el que realmente necesito para mi proyecto, que no se sobreestime lo que se necesita o incluso falte. Entonces, aquí hablando un poquito más a detalle cada lo que les comento, es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con familias genéricas, ¿qué sucede? Nosotros podemos también entrar a trabajar o insertar cualquier tipo de ángulo. Entonces, en la vida real vamos a tener codos, accesorios como tal que se conectan a 45, 135 grados, o que igual, independientemente de la pendiente, pues que el accesorio rote en función de lo que se puede hacer en la vida real. Cuando trabajamos con familias genéricas, esto pues no tiene como importancia porque puedes conectarte en cualquier ángulo. Entonces, también nos genera una imprecisión cuando ya llegamos ahora. Nuestras librerías garantizan eso, que se conecte, como les comentaba, como lo podemos hacer en la vida real. Ahora, lo que les decía de las tablas de cantidades. Tenemos una tabla de cantidades para tuberías y una tabla de cantidades para accesorios. Esta tabla de cantidades se actualizan en tiempo real. Esto quiere decir que yo a medida lo que voy modelando en mi proyecto, así mismo lo visualizo en mis tablas de cantidades. Si algo lo elimino, automáticamente se elimina de las tablas. Entonces, esto es lo que me permite también es tener esa seguridad de no tener que de pronto contar de forma manual
o lo que les decía es sobreestimar y que haya como se compre más ciertos elementos y posteriormente si no se implementan en la obra, pues quedan en stock y si no se utilizan, pues se pueden perder y dañar. Entonces, eso es lo que buscamos como tal garantizar. Adicionalmente, lo que hacemos también con estas tablas de cantidades es que se pueden personalizar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, un proyecto muy grande, tengo muchos accesorios, muchos metros de tuberías, es poderlo segmentar. Entonces, lo que les decía, como si yo ya quiero tener un control, todo el tema de presupuesto. Entonces, saber exactamente qué necesito comprar, por ejemplo, para mi primer piso o para todo el edificio respecto solo a baños. Entonces, estas tablas de cantidades también se pueden dividir y segmentar de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a lo que yo necesite como tal ejecutar el proyecto. Adicionalmente, nosotros incluimos una vista de validación. Esta vista de validación es básicamente una vista de chequeo que me va a permitir como tal garantizar o evidenciar, identificar cuáles son las tuberías que sobrepasan el máximo comercial. ¿Esto qué quiere decir? También pasa que, por ejemplo, si nuestras tuberías máximos son de 3 o 6 metros, dependiendo como tal la línea, es no ignorar la necesidad, digamos, de uniones. Entonces, en el mercado nosotros no vamos a poder conseguir tuberías de 7.5 metros o tuberías de 6.1 metros. Ya ahí nosotros sabemos que necesitamos como tal uniones para esa tubería y saber exactamente qué metros de tuberías voy a necesitar y exactamente, pues en sí, cuántas. Entonces, lo que buscamos con esta vista de validación es precisamente identificar eso. Identificar cuáles son las tuberías que sobrepasan el máximo comercial, ya que las voy a visualizar de este color rojo. Entonces, todas las tuberías que sobrepasan en la longitud, las voy a ver ese color y ya el resto son como un color transparente. Igualmente, accesorios que necesitan un ajuste manual, también nos va a identificar como con un signo de admiración. Entonces, como una advertencia que nosotros incluimos en las familias que requieren un ajuste manual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Revit por defecto no inserta reducciones excéntricas. Entonces, al no hacerlas automáticamente Revit ya por predeterminado por el software, nosotros incluimos como en la propiedad de la familia, la información que el usuario puede activar la electricidad. Simplemente como activando una casilla y ya eso automáticamente se corrige. Entonces, eso es lo que buscamos como tal con esta vista de validación, garantizar que todos mis elementos estén insertados de forma correcta y asimismo poder identificar cuáles son las tuberías que requiero insertar uniones. Ahora, estas son las librerías que nosotros tenemos disponible en el momento. Hace 8 días, como les comentaba al inicio, vimos un poco acerca de la modelación de Aquacel y biotanques sépticos. El día de hoy estaremos abordando un poco más ya de QuickStream y CPVC Fire. Algo importante que comentaba ahorita Joseph es que en el caso que se requiera, como tal el equipo de Plastigama realiza tanto la modelación como el diseño de este sistema de QuickStream, lo cual igualmente incluye pues los respectivos cálculos. Estos, digamos que esta modelación, si ustedes necesitan, hay un proyecto que van a ejecutar y requieren saber exactamente, uno, tener la modelación y también garantizar todos los cálculos y el respectivo diseño como tal, el equipo de Plastigama lo hace de forma gratuita. ¿Listo? Entonces solamente es como que nos indiquen, ya que este sistema, al ser un poco más específico, que necesitamos garantizar que quede de forma correcta el diseño y la modelación, lo hacemos directamente nosotros. Entonces, por lo tanto, esta librería de QuickStream no está al público. Entonces, simplemente en ese sentido, ya ustedes, si lo requieren, con gusto nosotros los apoyamos. Igual pasa muy similar con Aquacel. Entonces, yo les comentaba hace 8 días que este sistema, esta librería está disponible en nuestra página web, pero igual importante que si ustedes también requieren un acompañamiento o confirmar el diseño del mismo, también con gusto nosotros los podemos apoyar en el mismo, ¿vale? Ahora, ¿dónde pueden ustedes descargar la librería? Nosotros tenemos esta página web, bin.plastigama.com, donde ustedes van a poder ingresar. Simplemente deben crear un usuario, le van a pedir como unos datos generales y ya posteriormente van a poder descargar todas las librerías y tanto un manual donde se explica exactamente cómo se utiliza cada línea. Entonces, desde lo más básico, cómo se importa la librería, las tablas de cantidades y cómo la vista de validación. Igualmente, cómo se usa cada línea en específico. Entonces, desde aquí también pueden ingresar. Entonces, el día de hoy vamos, como les comentaba, a abordar un poco más de CPVC Fire y un poco una introducción un poco más básica en cuanto a CPVC, a
QuickStream, perdón, para que también ustedes conozcan qué contiene la librería y como tal, cuando se realiza la modelación desde el equipo, que después pueden ustedes como tal tener. Entonces, permítanme, voy a iniciar a compartir pantalla para que comencemos con la parte práctica. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos entonces a ver? Inicialmente, antes de empezar a modelar, quiero mostrarles un poco ya directamente en la librería qué es lo que vamos a visualizar, encontrar. Entonces, cuando ustedes la descargan, cada librería van a visualizar inicialmente como esta vista de inicio. En la vista de inicio van a encontrar los tipos de tubería que se manejan para la línea. Entonces, en este caso, tenemos este tipo de tubería, red 13.5, que va de 3/4 a 3 pulgadas. Adicionalmente, nosotros también en la vista de inicio incluimos esto que ustedes están viendo en pantalla, que son etiquetas tanto para tuberías y etiquetas para accesorios. Ahorita que importemos como tal la librería, vamos a ver exactamente cómo se realiza para tener toda la información en mi proyecto como tal. Aquí mismo también en esta línea pues vamos a encontrar los respectivos rociadores y aquí en el navegador de proyectos, a mano izquierda que lo tengo anclado, vamos a poder ver en la parte de familias, si desplegamos más abajo uniones de tubería, todos los accesorios que hacen parte de la línea. Entonces, ¿qué sucede? Esto tampoco no es necesario insertarlo de forma manual uno por uno, sino que ya todo esto está inmerso en la información de la tubería. Entonces, simplemente ahorita pasamos, es como lo que vemos en la vista de inicio y ya todos los accesorios van a importarse de forma automática en el proyecto. Entonces, igualmente aquí en rociadores vemos los dos rociadores y aquí en la parte superior, en tablas de planificación, las tablas de cantidades que hacen parte. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, tenemos una tabla de cantidades específica para accesorios, una tabla de cantidades específica para tuberías y en este caso de la línea CPVC Fire encontramos una tabla de cantidades para rociadores. ¿Listo? Algo aquí importante, como ustedes pueden visualizar, la tabla de cantidades va a incluir también el respectivo código de descripción del producto. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes realizan la respectiva modelación de su proyecto de diferentes líneas, esto le facilita, en este caso, a nuestro equipo para que ustedes puedan exportar esta tabla y ya puedan obtener de una forma un poco más rápida la respectiva proforma o cotización de su proyecto, de lo que incluye como tal de Plastigama. ¿Listo? Ahora, eso como a grandes rasgos de lo que tiene la librería. ¿Cómo importamos ahora a un proyecto nuevo? Simplemente lo que hacemos es seleccionar lo que vemos en la vista de inicio, de esta forma, y le damos Control C. Nos vamos al proyecto. Yo en este caso tengo aquí abierto este proyecto, que es donde vamos a realizar el ejercicio práctico sencillo sobre la línea de CPVC y QuickStream. Entonces, importante, cuando yo voy a importar mi librería, no puedo hacerlo en un 3D. Debo estar ubicada en una vista en planta. Entonces, aquí en la vista en planta, simplemente le doy Control V, le damos Aceptar, y cuando aparece esto, simplemente le damos clic en cualquier punto y clic por fuera. Aquí ya se importa mi librería. Ahora, de la misma forma, voy a importar mi tabla de cantidades. Entonces, las selecciono, puedo seleccionarlas al mismo tiempo, y con Control C, me voy al proyecto y Control V. Le damos a aceptar y aquí ya les importa. Esto que yo aquí realicé, que pasé, esto digamos que quedó aquí como que lo visualizamos esta parte, no es necesario dejarla. Si nosotros vamos al navegador de proyectos, en la parte de familias, uniones de tubería, aquí vemos todos los accesorios. Y en tipos de tubería, aquí ya está la de contra incendios. Entonces, esto yo lo puedo eliminar y no va a pasar nada. Esto es solamente como el ejercicio para poder importar la librería. Y aquí ya igual se va a mantener todo. Y si vemos la tabla de cantidades, se eliminó todo porque ya no tengo en mi proyecto nada modelado. Lo que acabo de eliminar, lo que estaba realmente inicialmente importado, que era la tubería y la cruz. Pero ya aquí lo tenemos limpia la tabla de cantidades. Ahora, esa es la forma de importar esta información tanto de tablas como de la librería.
¿Qué es lo que se importa de forma diferente? Es la vista de validación. Esta vista de validación, nosotros en la librería la visualizamos aquí en navegador de proyectos, vistas 3D, Plastigama, vista de validación. ¿Qué sucede cuando ingresamos acá? Es lo que les comentaba, se va a ver como un color transparente siempre y cuando cumpla o esté dentro de del límite de la longitud, límite comercial que tenemos. Si llega a sobrepasarse, lo vamos a ver de este color rojo. Entonces, esta vista de validación sí no es posible importarla con un control C, control V. Debemos realizar el siguiente proceso. Estando yo en mi proyecto, en el cual yo voy a empezar como a realizar mi modelación, voy a ir a la pestaña Gestionar, que encuentro aquí en la parte superior, y en las herramientas que tengo a mano izquierda de configuración, voy a desplegar o darle clic donde dice Transferir normas de proyecto. Le doy clic y aquí importante, si yo tengo diferentes proyectos abiertos o diferentes librerías, debo asegurarme de seleccionar la librería de la cual quiero yo importar la vista de validación. En este caso, la de CPVC Fire. ¿Y qué debo seleccionar? Lo único que yo debo pasar es la plantilla de vista. ¿Por qué plantillas de vista? Porque la vista de validación en todas las librerías está alojada como una plantilla de vista. Entonces, este proceso que estamos haciendo aplica para todas las librerías. La forma en que se importa y la forma en que vamos a importar la vista de validación, lo hacemos lo mismo con todas. Entonces, simplemente aquí le damos plantillas de vista, aceptar. Pues aquí sobreescribir en caso tal de que aparezca esa ventana y ya está. Aquí ya está importada, ya está importada como tal la vista de validación. Pero yo, ¿cómo la aplico? En la librería nosotros, como visualizamos, está alojada como entre las vistas 3D. Entonces, eso es lo que debemos aplicarla en una vista 3D. Entonces, aquí en la vista 3D, yo para no afectar la original, esta, que tengo actualmente abierta, voy a duplicarla. Clic derecho, duplicar vista, duplicar. Y aquí yo le puedo cambiar el nombre. Entonces, que vista de validación. Vista de validación CPVC File. Y aquí lo voy a abrir. Doble clic. Y en este punto, desde la ventana de propiedades, deslizo hacia la parte inferior y aquí encontramos una parte donde dice plantilla de vista. Como dice ninguno, le damos a dar clic ahí. Y como yo ya la importé, aquí visualizamos que me aparece Plastigama vista de validación. Si en caso tal de pronto ustedes no la visualizan, se pueden asegurar que aquí en la parte superior donde dice filtro de disciplina y filtro de tipo de vista, diga todo. Y ahí seguramente ya les debe aparecer. Si hicieron ya el proceso de importar la plantilla de vista. Entonces simplemente la seleccionamos y le damos a aceptar. Y aquí ya va a estar. Entonces cada vez que tracemos, voy a hacer el ejemplo para que la visualicemos. Cada vez que tracemos una tubería, la vamos a visualizar aquí en la vista de validación, como lo vimos de este color rojo porque quedó de 38 metros. ¿Listo? Entonces esa es la forma como tal de importar las librerías. Ahora, vamos como tal, ahora sí entrar en materia, a hacer un pequeño ejemplo de la modelación con la línea. Entonces, yo en este caso, vamos a empezar con la línea CPVC File. Yo ya tengo importada también la línea de QuickStream. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí con QuickStream? Igual, todas las librerías van a tener su base, tabla de cantidades de tuberías, tabla de cantidades de accesorios. Adicionalmente, en QuickStream va a haber una tabla de cantidades de los soportes, las tragantes y las barras para soportes. E igualmente, en uniones de tubería vamos a visualizar todos los accesorios que hacen parte de la línea. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar a modelar, ¿qué debemos hacer? Esta línea de CPVC File trabaja en pulgadas. Entonces aquí primero voy a cambiar mis unidades del proyecto para visualizar toda mi línea en pulgadas. ¿Cómo la cambio? Hay un comando de acceso rápido en Revit que es UN. Entonces con UN pues se me van a abrir la ventana de unidades de proyecto. Y en disciplina voy a seleccionar fontanería y voy a ubicar tamaño de tubería. Aquí, como vemos, está en milímetros. Voy a cambiar a pulgadas fraccionarias y por recomendación le indicamos que un octavo más cercano. Aquí le damos a aceptar, aceptar y ya cuando empecemos a trazar vamos a visualizar nuestra línea en pulgadas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo en este piso, el nivel 1. Del proyecto, insertando algunos rociadores para que ustedes puedan visualizar
cómo realmente se puede insertar estos elementos y cómo se traza como tal una librería. Entonces, para empezar a trazar una tubería, podemos ir directamente aquí a la pestaña Sistemas y aquí en la parte como en el medio, en la parte superior, tengo algo que dice tubería. Igualmente con Revit hay diferentes comandos de acceso rápido que ustedes pueden ya encontrar por defecto o incluso modificar o agregar nuevos. Para el caso de tubería, puedo empezar a trazar desde aquí o directamente activo el comando, en el teclado le doy PI y ya puedo empezar a trazar. Desde la ventana de propiedades que yo tengo anclada, puedo aquí mirar cuáles son las tuberías que tengo disponibles. En este caso tengo importadas estas dos líneas. Está la Plastigama de QuickStream y pues está la estándar. Entonces aquí importante que si ustedes tienen diferentes líneas importadas, asegurarse de ir cambiando cuando vayan a empezar con otra línea para modelar. Esto porque puede pasar que se pasa su servido y se traza con una línea que ya estaba previamente y ya quería yo cambiar, por ejemplo, agua fría. Entonces es importante estar pendiente aquí de esto. Entonces aquí lo doy contra incendio y aquí igualmente lo que voy a hacer es simplemente, ya aquí tengo el comando activo, en la parte superior izquierda encuentro lo que dice diámetro. Aquí es donde yo visualizo los diámetros que están disponibles y con cuáles puedo empezar a trazar. Entonces yo aquí voy a definir que 3/4 y el desfase es la altura en la cual yo voy a trazar la tubería respecto a este nivel 1. Entonces yo le voy a decir que respecto a este nivel 1 vamos a empezar a trazar en 3 metros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Voy aquí simplemente a hacer un trazado, digamos que cubriendo toda la planta, todo el piso. Entonces supongamos que de esta manera, digamos que por aquí, voy aquí vamos a mostrar, simplemente yo aquí sigo trazando, voy a visualizarlo en el 3D para que lo vayamos viendo y aquí está como el trazado que estamos haciendo. Para unir estas dos tuberías, puedo aquí yo trazar desde ese punto para cambiar como de sentido. Yo le doy clic derecho encima y dibujar tubería y desde aquí sigo trazando. O si yo simplemente la quiero alargar, por ejemplo con esta tubería, me paro encima del cuadrito morado y la arrastro. Ahora, para unir estas dos líneas, estas dos tuberías, voy a alinearlas. Entonces, con el comando AL, L lombriz, las puedo alinear. Selecciono el eje de la primera tubería, luego la segunda, y ya simplemente aquí arrastro y conecto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sucede también con nuestras librerías? Voy aquí a dividir la pantalla en dos para que vayamos visualizando lo que voy haciendo en planta y cómo se va viendo en el 3D. Entonces, ¿qué sucede también con nuestras librerías? Al estar todo conectado, ustedes han visto cómo los accesorios se insertan de forma automática, en este caso, por el momento, codos, pero al estar todo conectado, igual, con los diámetros que tenemos disponibles en nuestro portafolio, si nosotros necesitamos hacer como algún movimiento, digamos que de pronto quedó muy para acá esa tubería, yo la puedo seleccionar y moverla. Y ella automáticamente se ajusta y no se mueve como sola la tubería, sino que se mueve todo el sistema. Que estoy aquí corriendo para de pronto, si yo quiero aquí ubicar los rociadores en la mitad. ¿Listo? Aquí digamos que importante, ustedes también en nuestro manual técnico pueden encontrar ciertas consideraciones de las distancias que se requieren entre los rociadores y lo mismo va a aplicar, digamos, cuando ya nuestro equipo realiza la modelación de QuickStream y el respectivo diseño, pues teniendo todas las consideraciones técnicas importantes. ¿Listo? Ahora, digamos que para seguir trazando, yo puedo aquí, supongamos que yo quiero seguir acá, nuestras familias, nuestros accesorios, podemos hacer lo siguiente. Yo selecciono este codo y por defecto aquí vamos a ver, tal vez no se nota mucho, permítanme subo un poquito la escala, vamos a visualizar estos más. Estos más me permiten cambiar el accesorio, en este caso este codo, por una T, de esta forma. ¿Listo? Entonces, al cambiarlo, ya simplemente desde aquí puedo nuevamente pararme encima del cuadrito morado, le doy clic derecho, dibujar tubería y sigo trazando. Entonces, supongamos que de esta forma, yo aquí sigo trazando de esta forma aquí, vamos a mirar aquí por esta pared, y digamos que por acá, y ya está. Y lo mismo haríamos con este codo para conectarnos en el otro punto. Entonces, aquí, para que sea una red cerrada, paro encima, clic derecho, dibujar tubería, y aquí
cuando lo arrastramos y le damos clic en la tubería final, automáticamente igual vemos cómo se nos inserta el accesorio. Y ya digamos que en este punto yo puedo aquí hacer la consideración de que aquí ya va a estar mi bajante. Entonces supongamos que yo aquí le doy clic derecho, permítame que lo muevo en el 3D para que lo visualicemos. Me paro en la tubería, clic derecho, dibujar tubería y ya le cambio la altura. Entonces yo quiero ya hacer la relación de que va a bajar porque va a ser ya como que viene mi cuarto de bombas o demás. Entonces en este punto, digamos que le voy a dar menos 7 en la parte de desfase para que cambie la altura y le doy clic en otro punto. Entonces va a pasar lo siguiente, de esta forma. ¿Listo? Esa es la forma en que se trazan las tuberías. Aplica para el resto de las librerías también. Es tal cual. Comando PI, van ustedes a empezar a cambiar, a insertarse automáticamente los accesorios. Si quiero cambiar un CO por una T, puedo hacerlo de la misma forma. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar como tal a insertar algunos rociadores para que visualicemos cómo lo podemos hacer. Voy aquí, en esta parte, a insertar unos rociadores. Permítame aquí, cierro la 3D porque no me permite abrir un poco más el navegador de proyectos. Entonces, vamos a insertar nuestros rociadores. ¿Cómo se insertan estos rociadores? Si es necesario insertarlos, ya, digamos que arrastrándolos desde el navegador de proyectos. Entonces, navegador de proyectos, ubico en familias, rociadores, y aquí tengo los dos tipos, lateral y vertical. Entonces, simplemente en este caso, vamos entonces a insertar unos rociadores verticales. Le doy clic en el más y desde la pestaña o el nombre bar, yo lo arrastro. Y lo arrastro como a la vista de mi proyecto. Aquí por defecto, si yo no le cambio como tal la altura, él se va a insertar en una altura 0. Entonces yo le puedo definir desde aquí, desde la ventana de propiedades, el desfase que quiero que tenga. Entonces supongamos que quiero que se inserten a 2.8 metros. Y para asegurarme de una vez que quede alineado o centrado con mi tubería, me voy a guiar por el eje de la misma. Entonces, para ubicarlo encima de esta forma. Entonces, lo mismo, digamos que voy a ubicar otro por acá, en este punto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a visualizarlo en el 3D. Y mis rociadores están en este punto de acá. Aquí lo tenemos. ¿Qué sucede? Voy a ocultar esta tubería. Para ocultar elementos de forma temporal, yo simplemente en la selección le doy HH. Entonces, aquí vemos nuestros dos rociadores. Lo mismo como les comentaba, esos rociadores tienen que tener una distancia pues mínima o máxima, dependiendo, también cumpliendo como con cierta área. Entonces, para yo, digamos que garantizar efectivamente eso, yo puedo irme aquí a la pestaña modificar, voy a acotar, entonces simplemente selecciono como los centros de mis rociadores, inserto mi cota. ¿Qué sucede acá? Vemos este aviso por si de pronto les llega a pasar, que nos dice que ninguno de los elementos creados es visible. ¿Qué sucede? Puede que nosotros ocultemos de forma temporal algunos elementos desde la siguiente opción. Hay un comando también de acceso rápido que Revit ya tiene, que es VV. Aquí nosotros vamos a ver como las diferentes categorías de mi proyecto. Entonces, vamos a mirar, verificar en categorías de anotación y efectivamente aquí cotas está oculto. La visibilidad está desactivada. Si yo la activo, le voy a aceptar, aquí ya lo tengo. Listo, por si de pronto les llega a pasar. Ahora, digamos que aquí me está diciendo que es de 2.06. Si yo quiero garantizar una distancia mínima entre los dos, yo aquí simplemente selecciono el rociador. En este caso que quiero de pronto que se vaya ajustando, de acuerdo a la longitud que necesito. Entonces, supongamos que es de la derecha y yo aquí le cambio la distancia. Entonces, supongamos que aquí el mínimo como tal es de 1.8 y el máximo 4.6. Entonces, digámosle que supongamos que quiero que se ubique a 3 metros de la distancia entre uno y otro. Y él aquí automáticamente se ubica de la siguiente forma. Entonces, ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Esa es la forma como tal de insertar el rociador y si yo quiero como acotar y garantizar como la distancia. Entonces, en este punto, digamos que ya tengo ahí mi rociador, pero nos falta conectarlo a nuestra respectiva tubería. ¿Cómo se realiza este proceso? Hay dos formas. Les voy a mostrar las dos porque muchas veces la que es un poco más rápida, dependiendo, hay veces que por alguna razón Revit no lo maneja, entonces no funciona, entonces es importante que sepan manejar las dos formas. ¿Cuál es una de las formas? Digamos que la más
que toma tiempo es la siguiente. Voy acá a ocultar un momento esta tubería con el comando HH. Voy a seleccionar mi rociador y aquí por defecto aparece este simbolito. Yo le voy a dar clic ahí en crear tubería y le voy a decir que sean 3/4. ¿Qué sucede? Importante aclaración acá. Esta librería está de 3/4 a 3 pulgadas. Los rociadores como tal, como vienen en media pulgada, nosotros tenemos un adaptador para hacer esa transición como tal de media a 3/4. Ya les muestro cómo se realiza acá en el proyecto. Entonces simplemente aquí le voy a decir que cambie el diámetro a 3/4 y el desfase en sí quiero que suba 3 metros, que es donde está mi otra tubería. Es como el trazado inicial. Aquí yo hago un trazado en este sentido y en este punto lo tengo. ¿Qué sucede? Aquí vemos que esa tubería, como viene el rociador que es de media pulgada, me quedo en media pulgada. Yo aquí la puedo simplemente, le doy en diámetro, la parte superior izquierda, lo cambio a 3/4 y automáticamente se me va a generar el respectivo como buje de medio a 3/4. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestra tubería. Ahora, voy a darle comando HR, que es lo que me hace aparecer lo que oculté temporalmente. De esta forma. ¿Qué pasa? Como aquí yo tengo esta tubería principal y acaba de trazarla del que viene el rociador, tengo esto. Entonces tengo que como tal dividir esta tubería. Entonces la siguiente forma que voy a utilizar es para dividir tuberías, digamos, así como separarlas. Entonces en este punto con el comando SL, yo voy a hacer una división de la tubería en este punto y automáticamente está la forma de insertar uniones. Aquí se me inserta una unión. Pero para el caso, yo no quiero aquí insertar la unión, sino dividir mi tubería. Entonces me sirve para separarla, eliminar esta tubería del medio, le doy suprimir y ya tengo esto. ¿Esto con el fin de qué? De poder unir mis tuberías. Entonces, esta la uno con esta. Y aquí lo que hicimos en los otros casos, devolver mi codo, una T. Entonces aquí la convierto y lo mismo, puedo seleccionarla, me paro encima del cuadrito morado, dibujar tubería y me conecto al otro punto. Ahora, de pronto digamos que aquí yo lo hago en el 3D, pero si de pronto les parece un poco más complejo, también lo podemos hacer en una vista en planta. Hay cosas que son complejas de hacer en 3D y sí o sí tocan una vista en planta o creando una sección. En este caso, digamos que eso también va a depender de cada quien, cómo se sienta más cómodo trabajando, ¿listo? Esa es una de las formas. La siguiente es la más sencilla y la más rápida, pero lo que les comento, este método es importante que lo conozcan por si de pronto es siguiente falla, que es tener aquí el rociador y esto aplica para todos los aparatos sanitarios. Si yo tengo un inodoro, un lavamanos que tiene como su respectiva conexión, puedo hacer la siguiente forma para conectar a mi tubería principal, que es seleccionar el elemento y aquí en la parte superior por defecto me aparece conectar a. Yo le doy clic en ese punto y selecciono mi tubería, a dónde quiero que se conecte. Entonces simplemente la selecciono y automáticamente aquí se genera. Entonces nos ahorramos ciertos pasos. Pero sí debemos como tal cambiar mi tubería en media pulgada a 3/4. Antes de cambiarla quiero mostrarles algo aquí en la tabla de cantidades. Si nosotros nos vamos a la tabla de cantidades y llega a pasar este caso de que hay tuberías en media pulgada que como les comento no la tenemos, solamente como que se realiza o se traza por el rociador, pero sí o sí debemos cambiarla a 3/4. Entonces en la tabla de cantidades me va a decir como, ojo, debe cambiar un diámetro de una tubería o eliminarlo. Entonces en este caso, cuando nosotros lo cambiamos, si yo en la tabla de cantidades le doy clic y le digo que me lo resalte en modelo, él me lo va a mostrar. ¿Listo? Entonces simplemente selecciono, digo que 3/4, automáticamente se inserta nuevamente el buje y si vuelvo a la tabla de cantidades, ya no me aparece este aviso. Y esta longitud no disponible sí es por las tuberías que están sobrepasando el máximo comercial, que también pues visualizaríamos en la vista de validación. Y hasta que no insertemos uniones y garanticemos que exactamente estén al máximo que se vende la tubería, que son 3 metros, pues vamos a seguir visualizando este mensaje, esta advertencia. ¿Listo? Esa es la forma. Ahora, ¿qué sucede también en este sentido? Digamos que podemos también, como este es un espacio que se repite, digamos que aquí hay un salón similar en esta parte derecha, podemos simplemente seleccionar los rociadores directamente y copiar y pegar. Entonces voy, supongamos que aquí a seleccionarlos, voy a ocultar esta tubería para que no se me copie también la tubería y le doy
a ocultar estas. Y las selecciono y le doy aquí copiar. En la parte superior me aparece ese simbolito que aquí en las herramientas de modificar, este es de copiar. Selecciono como el punto como principal y simplemente le indico como dónde. Y si se fijan, Revit como que me da la opción para que sea como recto y de pronto no me vaya en otro sentido con el fin de garantizar que esté en el mismo eje de la tubería. ¿Listo? Entonces supongamos que lo ubico por acá, solamente por el ejemplo, y ahí ya está. Puede hacer que nuevamente aparezcan mis tuberías. ¿Y qué sucede? Vemos que aquí ya la tenemos. Pero aquí algo muy importante. Nosotros en el 3D vemos que aparentemente se conecta, está mi tren, está todo con 3/4 y bien. Pero ¿qué pasa? Como hicimos un control C, más que un control C, un copiar, yo tengo mi tubería principal completa, o sea, está un trazado completo desde aquí hasta aquí y no está considerando la división que, por ejemplo, tenemos con estas tres. ¿Eso por qué? Porque hicimos precisamente eso de copiar. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante esa consideración? Si nosotros vamos a correr alguna tubería, no está conectado realmente a esos elementos. Entonces, si la muevo, se va a mover solita y esto me va a quedar suelto. Entonces, por eso debemos asegurarnos de que se conecte de forma correcta. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, voy a eliminar las T's y lo que hago con esta tubería es subirla un poco y automáticamente se genera. Y ahora sí, si selecciono esta tubería, llega hasta aquí, hasta el punto de conexión de la T y la siguiente igual. Y lo mismo haríamos con la siguiente, que no vaya aquí recto, como estamos viendo, sino que va a eliminar esta T y esta tubería aquí en el rociador la va a conectar a mi tubería principal y ahí ya está. ¿Listo? Esta es la forma como tal de conectar ese tipo de rociadores. ¿Cuál es el otro? Vamos a ver cómo se inserta mi rociador lateral. Entonces, el rociador lateral vamos a ubicarlo simplemente para el ejemplo, supongamos que en este punto de por acá. ¿Listo? Nos está haciendo referencia que va a ir en esta pared de aquí. Entonces, voy a correr un poquito esta tubería para atrás. Y voy a ubicar mis rociadores laterales por aquí. Entonces, lo mismo. Ubico un navegador de proyectos, rociadores, rociador lateral, desde la pestaña bar, lo arrastro y aquí ya yo lo ubico. ¿Qué pasa si digamos que viene por defecto en ese sentido? Con la tecla espacio de mi teclado lo puedo mover. ¿Listo? Y aquí yo simplemente, por defecto, me va a resaltar como las paredes. Entonces yo digamos que voy a ubicar uno acá y otro por acá. Ahora, yo en esta consideración, en este punto, no le dije ningún desfase. ¿Qué sucede? Si yo selecciono aquí el rociador y me voy a la ventana de propiedades, vemos que el desfase está en 0. Entonces, si lo vemos en 3D, mi rociador, veamos lo que está por aquí abajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente, si llega a suceder esto, posteriormente lo podemos cambiar. Así que el desfase lo necesito es 2.8. Y él automáticamente se ubica. Y lo mismo con el otro. Desfase de 2.8. Ahora, en este punto, ya simplemente lo que debemos hacer es similar, conectarlo a nuestra tubería principal. ¿Cómo lo realizamos? Entonces, lo mismo podemos hacer en los dos métodos similares a los que hicimos para los rociadores verticales. Entonces, uno es seleccionando mi rociador, le doy conectar a, de muchas paredes, conectar a, selecciono como a qué tubería, le voy a decir que a esta, y él automáticamente me lo genera. Pero, ¿qué debo hacer? Las consideraciones de mis diámetros. Esto necesito que esté en 3/4 y esta otra tubería, 3/4. Ustedes, como pudieron ver ahí, automáticamente el accesorio se me actualiza. Eso es lo que yo les decía, lo importante que es esos software que trabajan con BIM y que el accesorio tenga la información paramétrica necesaria para que me tenga esas advertencias y cuando tenga que hacer estos ajustes, puedo realizar. Y que asimismo automáticamente el codo, en este caso el codo, se actualice y se inserte. Y la siguiente forma sería muy similar a como hicimos en este caso para los rociadores verticales. Entonces, voy a de una vez a dividir aquí la tubería para ahorita conectarnos. Entonces, voy aquí a hacer esta división, como les digo, igual el comando SL, selecciono los dos puntos, borro la mitad y luego los uniones. Y aquí entonces voy a hacer lo siguiente. Me paro en el simbolito, aquí por defecto yo empiezo a trazar,
cambio el diámetro a 3/4 de una vez. Y aquí importante, si ustedes van a trabajar en 3D, aquí el programa me da una herramienta muy útil que me dice el ángulo en el cual estoy trazando. O sea, aquí me está diciendo que estoy en 90 grados. Importante esas consideraciones porque, como yo les digo, nuestros accesorios trabajan con ángulos reales, es decir, en ángulos que realmente podemos hacer en O. Si nosotros intentamos conectarnos en un ángulo que realmente en la vida real no se puede hacer, él no me lo va a generar o me va a botar un error. ¿Listo? Entonces, en ese punto me aseguro que vaya recto, 90, y posteriormente le voy a decir que suba a 3 metros. Y nuevamente me guío que vaya 90 y aquí ya tengo este trazado. ¿Listo? Si nos vemos en vista en planta puede pasar esto. En 3D digamos que es más impreciso saber si voy alineada a mi tubería. Entonces en este punto hacemos lo mismo que hicimos al inicio, comando AL, selecciono mi primera tubería como guía que quiero que esté quieta y la que quiero que se mueva y ya en este punto se mueve. Y lo mismo selecciono mi codo, me aseguro que sea el codo de arriba y le doy clic en el más para volverlo una T y conectarme posteriormente al otro punto. Entonces arrastro. Y desde aquí también puedo, entonces, desde aquí salgo, dibujar tubería y me conecto al otro punto. ¿Por qué? Porque ya estoy alineada. Estas consideraciones son importantes también, por ejemplo, cuando ustedes también estén trabajando con la línea de desagüe, que esté alineado, porque también si estamos trabajando ya con pendientes, es importante garantizar que todo esté alineado para que se conecte de forma correcta. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como tal de insertar o modelar con esta línea CPVC File e insertar nuestros respectivos rociadores. Por último, con esta línea que les quiero mostrar. Nuestras librerías también tienen la opción de ver una simbología 2D. ¿Qué quiere decir eso? La simbología 2D es si yo quiero visualizar mi librería, supongamos que, aquí se me perdió, voy a ir aquí, la librería CPVC File, no así como en un nivel alto, sino en un nivel de detalle que pueda ver todo como en 2D. Entonces, en este caso, ¿cómo cambio eso aquí en el nivel, en la parte inferior? Tengo la opción de nivel de detalle medio o bajo. Si yo aquí lo cambio en medio, voy a poder ver como la simbología 2D de mis elementos, como lo vemos acá. Entonces, esto también de pronto es muy útil cuando ya vamos a generar planos. Porque digamos que si vamos a generar un plano de esta vista, aquí por sí no se ven exactamente dónde están nuestros rociadores. ¿Sí? Entonces, aquí es muy, muy útil que nosotros cambiemos el nivel de detalle, por ejemplo, a medio o bajo, subamos un poco la escala y ya vamos a visualizar nuestros rociadores. ¿Listo? Entonces, nuestros rociadores verticales y nuestros rociadores laterales. ¿Listo? Esa es la forma en cuanto a esta línea de CPVC File. Ahora, ya un poco vamos a abordar ya un poco más el tema de QuickStream, que es lo siguiente. O sea, aquí yo tengo mi librería de QuickStream. Y nosotros, ¿qué tenemos? Nuestra librería va a contener igual algo que pues vimos como tal en nuestro video y lo que nos exponía Joseph, los elementos respecto a las tragantes, los respectivos soportes. Entonces, lo mismo, ¿cómo entonces hacemos la modelación de esto? Y igualmente, pues una cosa aquí es la modelación que yo les voy a mostrar, pero importante pues todos los cálculos que lleva el sistema y el respectivo diseño, que como les comentábamos, el equipo de Plastigama ya los apoyan directamente con esto de forma totalmente gratuita, no tienen ningún costo. Entonces, voy a hacerlo aquí, en este caso, en la parte superior de del techo de la casa. Y como les comentaba al inicio, ya tengo mi librería importada. Entonces, ¿cómo la importé? De la misma forma que lo hicimos con CPVC File. ¿Qué pasa? Que yo estoy viendo mi línea de contraincendio. Entonces, yo puedo aquí definir en la ventana de propiedades el rango de vista que tanto quiero visualizar. Entonces, parte inferior le voy a decir que no quiero ver tan allá, sino simplemente quiero igual ver el techo, la parte superior. Listo, y aquí ya oculto todo esto. Y supongamos que aquí lo que vamos a hacer es insertar nuestro sistema de recolección de aguas lluvias en la cubierta como tal de esta casa, en esta parte de aquí, en esta área. Entonces, igual, lo mismo, ¿cómo trazamos? Es muy, muy similar a como lo hicimos previamente. Entonces, comando PI, aquí, bueno, importante, antes de cambiar. Nuestra línea de QuickStream se maneja, bueno, como tal, los diámetros están en milímetros. Entonces, igual podemos desde aquí
cambiar nuevamente desde la opción de unidades, fontanería, tamaño de tubería, que sea milímetros y 2 posiciones decimales. ¿Listo? Ahora, ya aquí, como lo hicimos con CPSFI, como les comento, se hace con el resto de líneas, comando PI y podemos empezar a trazar. Aquí, importante, ventana de propiedades, cambio mi tubería. Vamos a empezar con QuickStream. Y en este punto ya simplemente lo que yo hago es también definir el diámetro, pongamos que aquí es 100, y el desfase con el cual voy a trazar con esta línea. Entonces aquí, por ejemplo, respecto a mi nivel como el techo, voy a decir lo que vaya menos 0,8. ¿Listo? Y supongamos que vamos a hacer aquí una red igual, solo para el ejemplo, cerrada. Aquí ya vemos por qué no se visualiza, que es por el rango de vista. Entonces, ventana de propiedades, rango de vista, y respecto al nivel asociado al techo, le voy a decir que me deje ver menos 0,8, que fue lo que trazamos nuestra tubería. Y aquí ya la tenemos. Y lo mismo como hicimos con la otra línea, nosotros trazamos, alineamos, comando AL y conectamos. Y en este punto también podemos hacer la respectiva derivación de esto, una T, en este caso sí, una T, para hacer nuestra respectiva derivación de la bajante. Entonces aquí lo trazo y que mi bajante vaya por allá, menos 10. Entonces eso, pues igual eso va a depender del lugar donde yo necesite mi bajante, y además aquí simplemente es como por el ejercicio práctico. ¿Listo? Ahora, digamos que con esto, ¿qué es esta línea? Digamos que ¿qué es lo que se incluye como tal? Uno asignar respectivamente las tragantes. Entonces, algo que ustedes pudieron evidenciar en el video importante con esta línea es que efectivamente al trabajar a tubo lleno y como por succión se requieren menos bajantes y por ende tampoco tantas tragantes. Entonces, en ese sentido, ya digamos que de acuerdo a los criterios, los respectivos cálculos y diseños, se realiza el respectivo como definición de lo que se necesita. Entonces, supongamos que aquí nosotros vamos a ubicar una tragante, simplemente para que ustedes vean igualmente cómo funciona. Es aquí en el navegador de proyectos, en este caso en aparatos sanitarios encontramos la tragante. Entonces, hay 3 tipos de tragante que incluye aquí la librería. Vamos a utilizar esta canal metálica, similar al rociador, lo arrastramos y lo soltamos en el punto donde necesitemos como tal. Entonces, supongamos que aquí, adicionalmente, ¿qué tienen estos tragantes? Pues que aquí vemos cómo se inserta y por defecto aquí sí vemos que se insertó en un desfase 0, digamos que sí al ras como tal de mi techo, por así decirlo. Si yo quiero aquí, digamos que visualizarlo con la parte arquitectónica, vemos, ahí podemos ajustarlo dependiendo, digamos que ya es la coordinación que se hace con las otras disciplinas. Entonces, en este punto, ya lo que yo hago es también, yo puedo aquí cambiar como los diámetros de conexión. Entonces, aquí en la ventana de propiedades, connection, voy a decirle que se conecte, supongamos que a 0,08. Y él automáticamente se actualiza para conectarse. ¿Listo? Y desde este punto, ya lo que nosotros hacemos es como la respectiva conexión del mismo. Entonces, supongamos que aquí yo voy a salir directamente desde esa tubería que tracé, pero aquí una consideración muy importante que les puede pasar con otras líneas. Como yo previamente hice un desfase que bajó a 10 metros, si yo llego aquí a hacer el trazado sin cambiar la altura en la que está esa tubería, que es de menos 0,8, va a pasar lo siguiente. Entonces, supongamos que no se me pasó, no cambié el desfase y la voy a trazar. Y si vemos el 3D, va a ocurrir esto. Él lo interpreta que necesitábamos bajar a 10 metros y me realiza esto. Entonces, por eso, dar control Z, importante que si hemos cambiado también entre diferentes alturas, garantizar de seguir trabajando en la misma. Ya dependiendo pues dónde vamos a conectar. Entonces aquí le comando, el desfase menos 0,8 y aquí voy a trazar en el ángulo pertinente 135 y aquí una derivación de este punto. De esta forma. Aquí, bueno, antes voy a volverlo a hacer. Como nos vamos a conectar a este tragante que está en 80, no me va a conectar aquí es de 100, sino de 80. Entonces, comando control Z y voy a cambiar aquí el diámetro 80. Voy a volver a hacer lo mismo en este punto y en este punto. ¿Qué fue ese aviso que me salió? Es lo que les comentaba en la parte como teórica de las advertencias que me indican algunos accesorios, que es, por ejemplo,
lo que les decía, las reducciones, que por defecto Revit no me lo aplican con reducción excéntrica. Entonces tenemos una advertencia que nos va a decir como, ojo, aquí necesita aplicar excentricidad. Entonces simplemente seleccionamos y desde la ventana de propiedades vemos la casilla de excentricidad. Eso aplica con otras librerías también. Entonces al activarla simplemente él se corrige, se activa y ya está. Bueno, ahora digamos que esta es la forma y lo mismo, aquí ya lo que vamos a hacer es salir directamente desde la tubería. Entonces, le doy desde ese punto, en el simbolito, le digo que baje menos 0.8 para conectarme ahora a la tubería con la que salí de la principal. Si trabajo en el 3D, como les digo, aquí importante, si no me aparece el ángulo, que aquí no me está apareciendo, por defecto aparece como esta línea puntiaguda que me está diciendo que ahí voy a 90 grados. ¿Listo? Entonces ahí la puedo dar clic y aquí vemos el techo que está pues desalineado. Entonces simplemente comando a L, la tubería que quiero que se quede quieta, lo que quiero que se mueva y como por defecto ustedes ven que todo se mueve, tanto la tragante y todo el sistema. Y ya al estar alineado simplemente conectamos. Aquí que es importante también, estas tragantes tienen la opción para nosotros, igual aplica con otros accesorios de otras líneas, de activar unas casillas para, digamos, si quiero acá insertar la respectiva unión. Y aquí ya se inserta de la tragante. ¿Listo? Esa es la forma, digamos, cómo se insertan esas tragantes. Adicionalmente, ¿qué tenemos? La soportería que se requiere para esta línea. Entonces, estos soportes nosotros los encontramos aquí en accesorios de tubería. Soportes tanto para nuestras tuberías horizontales como para nuestras tuberías verticales. ¿Cómo se insertan estos soportes? Muy similar. Entonces, lo mismo. Voy a ubicar mi soporte, le doy clic en el más, lo arrastro y en este punto yo simplemente me aseguro, muy similar a lo que va a pasar con el rociador, que esté ya alineado como con el eje de la tubería, al menos en planta. Vamos de esta forma, tenemos que aquí ubicarlo. Igualmente también, respecto a la norma, cumpliendo algunos criterios, la distancia entre rociadores se especifica de acuerdo también al diámetro de la tubería con que se esté trabajando. ¿Listo? Tanto horizontales como verticales. Ahora, esto pasa también en ese sentido con esos elementos que uno inserta de forma como manual. Entonces, ¿cómo alineamos la diferencia en este caso para estos soportes? Es alineándolo con la tubería. Entonces, aquí en el comando, desde la vista 3D puedo hacerlo. Comando a L, selecciono el eje de mi tubería. Aquí importante, antes de cómo hacerlo. Por defecto, cuando trabajamos en 3D, me va a resaltar las caras de la tubería. Yo aquí tengo que asegurarme de seleccionar el eje de la tubería. Entonces, hasta que yo vea el eje, puedo seleccionar la tecla Tab en mi teclado. Entonces, Tab, Tab, hasta que se refleje mi eje. Y ahí sí le doy clic. Y posteriormente, ya voy a hacerlo también con el centro de mi soporte. Entonces, simplemente le doy clic y él automáticamente se ubica. Y esa sería la forma en que podemos, como tal, insertar esta soportería. Y lo mismo aplicaría para nuestros soportes verticales. Que es importante aquí consideración, lo mismo podemos hacer como lo hicimos con CPVC File. Este tipo de elementos podemos copiarlos de forma masiva para allá. Si voy a ubicarlos en cierta distancia específica, pues copiarlos de forma un poco más automática y no así uno por uno. ¿Listo? Pero eso es como la forma en que se maneja con nuestras librerías. Entonces, bueno, eso es como por lo que tenemos por el día de hoy. Espero pues haya sido muy interesante y aprendizaje para todos y ya abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias, Jennifer. A ver, permíteme, vamos a la parte de preguntas. Hay preguntas, dudas, inquietudes, eso todo quedó muy claro.
Hola Jennifer, perdona, parece que tuvimos una pequeña falla técnica. Está, creo que en silencio tu micrófono, estimada Jennifer. Tienes razón. Creo que ya estamos comunicados nuevamente. Bueno, te mencionaba que tenemos realmente un par de preguntas. La una es dónde podemos encontrar las librerías BIM y una que va acompañada de la misma, dónde se puede obtener más información de cómo realizar un modelado con nuestras librerías. Listo, gracias, Joseph. Entonces, bueno, estas librerías entonces se encuentran, voy a compartir nuevamente pantalla para indicarles. Entonces, las librerías BIM se ubican desde esta página, bim.plastigama.com. Ustedes desde aquí van a poder crear en la parte superior derecha una cuenta donde les va a pedir como cierta información de ciertos datos. Entonces, desde este punto simplemente ingresan los datos, crean la cuenta y ya con la cuenta ingresada van a poder acceder a todas nuestras librerías. Entonces, lo que les comentaba, todas las librerías son gratuitas. Aquí también van a encontrar el manual para poder acceder al mismo, donde se explica de forma muy detallada exactamente cómo se utiliza cada línea. Igualmente, digamos, como la otra pregunta de cómo se puede acceder como a la guía de cómo se puede modelar, nosotros en nuestras redes sociales, en YouTube, tenemos varios videos como tutoriales, donde podemos como tal evidenciar el uso de estas líneas y como en este caso, este tipo de webinars y los ciclos de conferencias que hemos realizado quedan las sesiones grabadas para que ustedes puedan acceder a las mismas, ¿vale? Muchas gracias, Jennifer. Otra consulta que va un poquito de la parte técnica, referente a las tuberías CPVC Fire. Nos preguntan si es que están aprobadas por los diferentes cuerpos de bomberos en el Ecuador. Me permito contestarla de igual forma. Sí, se encuentran socializadas y presentadas. Incluso existe una conferencia dada por los mismos cuerpos de bomberos donde citan y mencionan estas tecnologías. Así que por esa parte pueden estar tranquilos en implementarlas en sus proyectos. A ver si tenemos una pregunta adicional. ¿Con qué versión de Revit pueden utilizar las librerías? Listo, gracias por la pregunta. Las librerías están disponibles desde versión 2019. Desde 2019 en adelante, cualquier versión te sirve para utilizarlas. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos otra pregunta de ¿cuál es la interacción entre BIM y las librerías BIM y el software Revit? Es la pregunta que realiza. Listo, digamos que en cuanto a las librerías, el software con el cual nosotros trabajamos es Revit. Entonces, digamos que en este sentido, algo como que les comentaba en la parte introductoria teórica, es que lo que me permite BIM o esta, digamos que metodología, lo que me facilita es que de cierta manera, si yo modelo en Revit mi parte hidráulica y ya digamos que el arquitecto, el estructural está trabajando en otro software que le es más fácil o así como tal maneja mejor, de cierta manera, uno puede como tal exportar mi modelado en un archivo común como IFC, y este archivo IFC se puede abrir en cualquier otro tipo de software que trabaje con BIM. Entonces, en ese sentido se abre y hay esa interacción, esa coordinación entre los diferentes como actores que involucran el proyecto y que no haya esa pérdida de información que puede llegar a generar ciertos problemas, como lo hemos visto en ciertos trabajos tradicionales que todavía aún se manejan. Entonces, esa es como la forma en que se puede interactuar entre la metodología y en cierta manera, pues también con nuestras librerías. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos otra consulta un poquito técnica referente a QuickStream. Nos consultan si se puede implementar QuickStream en una vivienda. Me permito de igual forma responderla. La tecnología QuickStream está diseñada para grandes cubiertas. Estamos hablando de galpones, áreas bastante considerablemente grandes. En una vivienda o incluso en un edificio se la podría implementar siempre y cuando tengamos un área considerable. Los invito a que analicen, dependiendo del proyecto que ustedes tengan. El diseño es completamente gratuito. Nos contactan a nosotros en el departamento técnico y estaremos gustosos de poder direccionarlos con las áreas pertinentes para el tema de diseño y entregarles también una que sería una proforma para que lo comparen versus un sistema convencional. Créanme que es una gran tecnología. Hay que tomar ciertos parámetros en el tema de instalación. Hay que tener simplemente cuidado, pero recuerden que siempre les daremos el seguimiento desde el inicio del proyecto, cuando ustedes lo están plasmando en planos, durante la ejecución y posteriormente para el tema de mantenimiento. Es un servicio que lo otorgamos completamente gratuito al momento que ustedes adquieren las tecnologías de Plastigama Wabi. Otra pregunta que tenemos referente al tema BIM, bueno, esta creo que ya la hemos hecho algunas veces, si se pueden utilizar las librerías BIM con algún tipo de otro software que no sea el Revit. No, por el momento las librerías solo funcionan con Revit, y porque, digamos que en ese sentido, como les comentaba, Revit es un software que, de acuerdo también a un estudio holandés que se hizo, es como el fuerte en la parte arquitectónica y
Entonces, Revit lo escogimos en cierta manera, es porque me permite tener una información paramétrica de todas mis familias. Nosotros evaluamos si la podíamos como hacer en otro software, expandirlo para otro software, pero vamos a tener ese problema de como si se fueran a manejar familias genéricas. Entonces, con esa incertidumbre de ángulos, de diámetros, de dimensiones de mi accesorio, que es lo que no, en realidad no buscamos, sino que efectivamente el usuario pueda tener la garantía de que el accesorio va a tener todas las características reales de mi accesorio en la vida real y con eso, asimismo, pues la modelación sea lo más precisa posible. Entonces, por ello, digamos que por el momento solo están para Revit. Muchas gracias, Jennifer. Una consulta bastante creo interesante. Dice, al utilizar el programa Revit, ¿se puede hacer algún tipo de transición al sistema CAD convencional, como para tal vez imprimirlo, o viceversa, desde CAD pasar a Revit? Listo, qué buena pregunta. Digamos que por defecto Revit no tiene esa función, no hay forma de hacerlo, pero nosotros próximamente vamos a tener un lanzamiento, les estaremos igual por redes sociales y demás, pero sí estamos como creando una herramienta para que haya esa interacción y esa interoperabilidad entre AutoCAD y Revit, que automáticamente puedas generar los trazados en Revit a partir de AutoCAD. Igual, si tú necesitas de pronto exportarlo en AutoCAD porque te lo requiere o lo necesitas, sí es posible. Digamos que ahí si el software te lo permite, que tú exportes como tal el plano, un archivo de formato AutoCAD y poderlo visualizar en el programa. Pero digamos que viceversa, AutoCAD a Revit sí es algo que realizamos con el fin de poder como tal optimizar ese proceso de que no tenga que hacerse manual todo el trazado, sino que ya automáticamente te lo genere. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales cuando vayamos a hacer este lanzamiento. Muchas gracias, Jennifer. Con eso concluimos realmente lo que son el tema de preguntas. Me permito dar ya prácticamente el cierre del evento y de estas conferencias, las cuales han tenido bastante éxito durante estos años. Les comento que tenemos información recopilada a partir desde el 2020 hasta la actualidad. Todas estas conferencias, durante todos estos ciclos, desde la presentación de las tecnologías, desde parte de diseño, temas de instalación, un tema de este año que hablamos diseño, instalación y puesta en marcha de los proyectos, igual en que hemos incluido el tema BIM, todas estas conferencias se encuentran grabadas. Les invito a que nos consulten a los 3 asesores técnicos que estamos de momento aquí en el país. También dejo los contactos, los correos de nuestros instaladores, de nuestro gerente técnico. En caso de cualquier solicitud o cualquier requerimiento que ustedes tengan referente a nuestras tecnologías, tanto nuevas como las tecnologías tradicionales, estaremos gustosos de poder atenderlos en cualquier requerimiento que ustedes necesiten. Sin más, con esto completamos las 6 conferencias de este segundo módulo del ciclo de conferencias 2023. Agradecemos mucho por su participación, agradecemos por estar siempre atentos, acompañarnos a quienes estuvieron desde el principio, desde el 2020 que empezamos en el tema de pandemia, hasta la actualidad. Tenemos una gran cantidad de información que se ha realizado. Siéntanse en la confianza de preguntarnos sobre cualquier tema, de solicitarnos los links, las grabaciones de todas las charlas, tanto las de este ciclo de este año como las de años pasados, estaremos prestos a compartirlas. De igual forma, en los próximos días, en nuestro departamento de marketing les llegará un correo, así como les han llegado las invitaciones, el tema de una pequeña evaluación, una pequeña prueba, creería que son más de unas 10, máximo creo que 20 preguntas, referente a lo que hemos hablado durante estas diferentes conferencias. Creería que es de opción múltiple, es una evaluación muy sencilla, los invito a que la rindan y posteriormente a ella tendrán acceso a su certificado, el cual vale la pena que lo tengan actualizado y creería que es de gran utilidad para todos nosotros, que estamos en el área de la hidráulica y en el área de la construcción. Jennifer, no sé, tus palabras finales para cerrar este evento. Listo, no, gracias, Joseph, y también pues darles las gracias a todos los asistentes de este último charla, este último webinar y también a los que estuvieron participando en los anteriores. Para nosotros siempre ha sido un gusto poder compartir con ustedes pues todos nuestros productos, nuestros servicios que pues como les comentábamos vamos más allá, no simplemente vender una línea sino también poderlos apoyar y acompañar tanto en la parte digital como también tan directamente en obra. Entonces pues de verdad muchas gracias a ustedes por su tiempo, por el espacio, muchas gracias a Joseph y a todo el equipo de Plastigama y pues ahí nos estaremos viendo en próximas conferencias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, nos vemos en las próximas conferencias, que tengan un venturoso a final del año, unas lindas navidades, y con esto cerramos lo que sería nuestro ciclo de conferencias 2023. Estaremos en contacto, estén atentos a nuestras redes, habrán otras conferencias que podamos darlas, igual en caso de que requieran una conferencia dedicada para un proyecto en específico, algunas tecnologías, estaremos presentes, estaremos ahí personalmente, gustosos de poder atenderlos. Que tengan una feliz noche, nos vemos pronto.